Vamos a entonces a comenzar. Estamos en el libro de Hechos y vamos a leer estamos en el capítulo 4. Vamos a leer del 32 al 37 y vamos a entrar en el 5 en esta tarde. Lo leemos y hacemos una oración. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vamos a orar. Ah, Padre, te damos gracias por tenernos aquí en esta tarde, Señor. Espíritu Santo, quiero pedirte que tú estés interpretando la escritura en esta tarde. Que no sea yo, Padre, que seas tú el que la estés interpretando. Tú eres el autor de ella. Te pido que nos hables, Señor, que en esta tarde, Señor, tú sanes, tú levantes, tú corrijas, Señor, tú des fuerza, Señor, tú traigas fe, Padre, que hagas el propósito para el cual cada uno de los presentes, Señor, ha sido llamado. Pedimos esto y lo sujetamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es lo que está pasando aquí verdad, en esto que dice la palabra aquí? Dice que los primeros creyentes, ¿verdad? Después de que el Espíritu Santo se derramó sobre los creyentes, dice que tenían todas las cosas en común, ¿verdad? Dice el verso 32, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. No existe ninguna otra referencia, ningún otro texto en este mundo que se asimile a lo que dice aquí la Biblia. No ha existido en ninguna época, en ninguna edad, en ningún siglo, en ninguna nación, nunca algo como lo que dice solamente ese versículo. Que las personas sin ser de sangre natural, hermanos nacidos bajo la misma cuna, se amaran tanto así, de tal manera que pensaran de sí mismo no tener, que lo que es mío, sino que decían que todo lo tenían en común. Este es un fruto, ¿verdad?, del Espíritu Santo, y dice que todos eran de un solo corazón. ¿Qué es el corazón en nosotros? Cuando decimos, oh, te tengo en el corazón, o tengo esto en el corazón, nosotros guardamos valores en el corazón. Todo ser humano es lo que guarda valores en el corazón. Y según en donde tienes, como dice la palabra, ¿verdad?, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Y atesoras cosas en el corazón, ¿verdad? Y cuando uno comparte lo que tiene en el corazón, es porque hay aquella confianza, hay aquella unidad, hay aquella igualdad. Y las personas, ¿verdad?, después de que recibieron al Señor Jesucristo, esperaban a Dios, esperaban a Jesús regresar en cualquier momento. Y miraban los apóstoles, ¿verdad?, que hacían grandes señales y prodigios. Y nadie tenía la mirada en las cosas de la tierra, para nada. Dice, eran de un corazón y de una alma. ¿Qué es el alma? El alma somos nosotros mismos. Sabemos que somos, ¿verdad?, alma, espíritu y cuerpo. Y el alma es la parte de nosotros que es nuestra personalidad, ¿verdad? Eran de una alma, tenían la misma disposición, tenían acudían a las mismas inclinaciones espirituales, ¿verdad? Entonces eran como una sola persona, dice, sino que tenían todas las cosas en común. Y dice el 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Si nos ponemos a pensar, yo no sé, yo creo que una de las promesas que hay en la Biblia, ¿verdad?, que cuando tú te arrepientes, ¿verdad?, y le das tu vida al Señor, cuando quitas, ¿verdad?, el trono al yo, ¿verdad?, y dejas que Dios sea el que mueva tu vida, algo pasa, ¿verdad? Dios te da el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo está en ti, hay muchos cambios en tu vida. Y eso es lo que la gente de allá afuera califica, ¿verdad? Que dicen, ya te engañaron los hermanos, te dijeron esto y lo otro. No es que te engañaron, es que Dios está haciendo un trabajo en tu vida.
Y esto es lo que estaba pasando aquí, ¿verdad? Dios estaba moviéndose en gran manera en todas estas personas, ¿verdad? Y estamos hablando, dice que los que creían, y no estamos hablando de 12 personas ni de 120. Para este entonces ya había más de 8,000 convertidos en Jerusalén, en el cristianismo. Y dice que no había necesidad porque, ¿verdad? Ellos vendían, los que eran ricos, ¿verdad? Miraban por lo de los demás. Para que un rico, ¿verdad?, se deshaga de sus posesiones para dárselas a un pobre, tiene que mirarse igual a él. Tiene que tener la compasión por las otras personas, como la compasión que Jesucristo mismo tenía por nosotros. Dice, y abundante gracia era sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Recordemos que Jesús estuvo apareciendo por 50 días después de su muerte, de su resurrección, hasta el día de Pentecostés, ¿verdad? Entonces Él les dijo, no se salgan de Jerusalén hasta que sean bautizados o sumergidos en el Espíritu Santo. Porque esa era la promesa, ¿verdad? Y esa es la promesa no nomás de los judíos del primer siglo, esa es la promesa para el día de hoy, en todos los que creemos, que Dios, tú te vas a bautizar aquí en agua, pero Dios te va a sumergir en su Espíritu Santo. Dice, te va a sumergir en su Espíritu Santo y en fuego. ¿Por qué en fuego? Dice el libro de Mateo, creo que es. ¿Por qué en fuego? Porque es necesario que el fuego nos purifique. ¿Cómo se purifica el metal? Solamente a través del fuego. No puedes hacer una espada, no puedes hacer una daga que funcione si antes no pones ese hierro, ese metal, esa piedra dura, si no la pones, si no la arrojas en el fuego. Y en el fuego todos los minerales, ¿verdad?, que son basura, que están interfiriendo en que aquella futura daga funcione. Todo eso está en el camino, tiene que ser probado, tiene que ser purificado el metal en el fuego. ¿Para qué? Para convertirlo en un utensilio que sea de uso. Y eso es lo que el Señor decía, ¿verdad?, acerca de los creyentes, no solamente de sus apóstoles, que esto es lo que iba a hacer. ¿Y qué es lo que dice en el libro de Isaías? Dice, a la iglesia, ¿verdad? Somos somos el nuevo reino, ¿verdad? El reino que estaba ocultado a los judíos, o sea, la iglesia. Dice que a sus ministros, o sea tú, o sea yo, todos los que hablan la palabra de Dios, dice que los iba a hacer como llamas de fuego. ¿Por qué como llamas de fuego? Porque iban a portar la palabra de Dios. Y todo aquel que porta la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios es cortante, más que espada de doble filo. Dice, penetra hasta los huesos, hasta los tuétanos, y discierne las intenciones de los pensamientos y del corazón. Esa es la palabra de Dios. Y no hay ninguna otra palabra en el mundo semejante a esa. Y esa palabra, ¿verdad?, era la que habían recibido todas estas personas. Dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este Bernabé, ¿verdad?, más adelante en el libro de Hechos vamos a mirar que fue uno de los misioneros con Pablo, ¿verdad? Y esa fue una de las cosas, ¿verdad?, que él hizo. Tenía una heredad y se la vendió y la puso la dio a los apóstoles para que ellos repartieran. Siempre ha habido, ¿verdad?, cuando alguien hace una obra de este tamaño, ¿verdad?, en presencia de otras personas, siempre va a haber admiración, siempre va a haber cierta admiración de las personas hacia tal persona. Y el siguiente capítulo, ¿verdad?, habla acerca de esa admiración, ¿verdad? Me imagino que la gente, ¿verdad?, miró lo que hizo Bernabé y lo tenían en alta estima. Había una pareja en esos días, ¿verdad?, que eran creyentes y que tenían suficiente dinero como para tener una herencia, ¿verdad? O tenían una casa y pagada, ¿verdad? Entonces a ellos les gustó la atención, ¿verdad?, y la fama que Bernabé recibió y quisieron hacer algo, ¿verdad?, que obviamente a Dios no le agradó. Dice el capítulo 5, verso 1, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer,
Vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Estaba esta pareja, ¿verdad? Ananías y Zafira. Y dice que tenían su propiedad, ¿verdad? Y me imagino que esto es, lo que ellos estaban haciendo era tratar de recibir un cierto trato de la gente. Querían presentarse a la gente como que eran espirituales, como que eran personas dignas de reconocimiento. Quizás como eran personas pudientes en el mundo, pensaban que en lo espiritual iba a ser igual, que si tenías centavos, ¿verdad? También ibas a ser reconocido, o qué sé yo lo que les pasaría por la mente, ¿verdad? Pero dice que los dos se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Y miraron lo que hizo Bernabé, y Bernabé fue venerado, ¿verdad? La gente hablaba muy bien de él, todos lo tenían en alta estima, y a ellos les gustó, ¿verdad? Les gustó el trato que miraron que estaban haciendo, que tenía la gente con Bernabé. Y los dos convinieron y dijeron, ¿sabes qué? Vamos vendiendo la casa, ¿verdad? O la propiedad. Pero no hay que darle todo, no hay que darles todo. Nomás vamos a decir como que les vamos a dar todo, pero hay que quedarnos con dinero, nada más para recibir ese estatus delante de la gente, de un lugar de honra, para ser bien mirados. Vamos a hacer un matrimonio bien respetado porque hacemos obras buenas. Y convinieron los dos, ¿verdad? Y sí vendieron la heredad, pero la vendieron porque tenían ese plan, ¿verdad? De mostrarse ante la gente espirituales, tratando de engañar a Dios, como le dijo Pedro, ¿verdad? No estabas engañando a los hombres. Y a veces nosotros como cristianos, ¿verdad? Nos engañamos a nosotros mismos y queremos engañar a Dios. Delante de las personas a veces queremos mostrarnos como personas espirituales, queremos mostrarnos como personas, ¿verdad? Que de buena moral, de buena ética, pero si no lo somos en la intimidad con el Señor, de nada nos sirve. Estamos mintiéndole no a los hombres, estamos mintiéndole a Dios. Y aquí miramos la paga, ¿verdad? Que tuvo esta pareja. Dice que llegaron, ¿verdad? Llegó Ananías muy contento delante de Pedro, ¿verdad? Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Recordamos el capítulo anterior, dice que se pusieron a orar y el lugar tembló, ¿verdad? Y fueron llenos del Espíritu Santo. Una de las cosas que el Espíritu Santo hace, ¿verdad? En algunas personas es el don de la profecía. Y dice que los profetas, ¿verdad? Conocen la voluntad de Dios. Y Pedro estaba lleno, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Entonces supo, sin que nadie le dijera, lo que había pasado con Ananías. Y llega Ananías delante de Pedro y le dice, mira, aquí están estos centavos con los que vendimos nuestra propiedad. Aquí está para que ustedes dispongan de todo esto. Y Pedro, ¿verdad? No le estaba mirando la cara a Pedro. Y Pedro lo sabía y Dios también lo sabía. Ananías quería mirarle la cara a Dios. Y llegó y le dijo, mira, ¿y qué esperaba Ananías? Él se imaginaba que todo el mundo le iba a aplaudir, que todo el mundo iba a decir, oh, mira, qué buena pareja son ellos, vendieron todo lo que tenían y para dárselo a los pobres. Pero ¿qué fue la respuesta de Pedro? Le dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Dice, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. Le dice Ananías, ¿por qué vienes con mentiras aquí? Tu casa era tuya, no la tenías que vender. Te la hubieras quedado. Dios estaba de acuerdo con eso. Dios está contento con que tengas una casa. No pasa nada. Si no tienes el corazón, no pasa nada. Y aun si la hubieras vendido, te hubieras quedado con el dinero, era tuyo. No pasa nada, Dios no te lo estaba reclamando. Te hubieras ido a Disney, ¿no es cierto? Te hubieras hecho lo que
tú quisieras con ese dinero, era tuyo. Pero, ¿por qué vienes con esas mentiras acá? Dice, no me estás mintiendo a mí, no le estás mintiendo a los hombres, sino que le estás mintiendo, dice, a Dios. Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Dice que cuando le reprendió, ¿verdad?, miró que su pecado que no estaba encubierto delante de Dios, no estaba encubierto delante de los apóstoles, lo que había hecho, lo que él había acordado con su esposa. Le dijo, mejor te lo hubieras quedado, hasta el dinero, aún vendida te hubieras quedado con el dinero. Dios no pide ofrenda que no venga de tu corazón. Hay personas que a veces, ¿verdad?, dicen, no me acerco a la iglesia porque me piden dinero, porque esto y esto. Dios no pide dinero a nadie. Cuando uno da una ofrenda, uno la da de corazón. Y hay que tener cuidado con esto, porque a veces cuando uno también inclusive está en un lugar, ¿verdad?, en la iglesia, que, ¿verdad?, que Dios empieza, el Espíritu Santo se empieza a mover en tu vida y tú empiezas a hacer algo en la iglesia, ¿verdad? A veces entre las personas, ¿verdad?, que están dedicadas a este tipo de cosas, queremos hacernos como los invencibles delante de ellos, ¿verdad? Como que estamos llenos del Espíritu Santo. Hay personas, ¿verdad?, que a veces cuando en su tiempo de ofrendar, ¿verdad?, no tienes que poner que es diezmo, si no es diezmo. Es mejor que des nada más tu ofrenda y que la des cuando tú quieras y que sea el precio que tú quieras, pero que venga de corazón para Dios. Porque si vas a dar porque la gente te está forzando, esta iglesia no es así, le doy gracias a Dios, pero hay iglesias donde te forzan, que no sé qué tienen de Dios, pero hay iglesias, ¿verdad? Y hacen su ruidazo aquí y hacen caer oro del cielo según, y puras cosas, ¿verdad?, tratando de engañar a la gente. Me acuerdo que una persona, ¿verdad?, cuando estaba hace 20 años, cuando, ¿verdad?, comenzaba yo a trabajar apenas, vino uno de mis amigos, ¿verdad?, de ahí del trabajo, y me dice, no, yo no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué no quieres ir a la iglesia? Porque hay una hermana, dice, que me trae el sobre del diezmo. Dice, y ya me lo tiene listo en cuanto entro. Dice, pues yo no quiero dar. Y qué vergüenza que no haya un liderazgo en lugares que supuestamente donde se tiene que enseñar la piedad, la paciencia, el amor. Así es de que este hombre, ¿verdad?, quiso tener un lugar de honra, y cuando escuchó las palabras de Pedro, dice que no pasó nada, ¿verdad?, solamente cayó y murió. Y la gente que estaba alrededor de ahí tuvo temor, ¿verdad?, porque las cosas de Dios no son juego. Y parece que la gente, ¿verdad?, piensa que las cosas de Dios son juego, no sé qué se les afigura. Ahora, el que Pedro haya dicho, no mentiste a los hombres, sino a Dios, esto implica que Dios recibía la ofrenda. Hay personas que dicen, no den la ofrenda porque es para los pastores o es para no sé quién o van a hacer no sé qué con el dinero. Pero el que Dios haya respaldado las palabras de Pedro y Ananías haya muerto, quiere decir que Dios, cuando das tu ofrenda, sí tiene un uso para ese dinero. Y cuando tú das tu ofrenda, ya no te pertenece a ti, así es de que no tienes de qué preocuparte, porque por eso es ofrenda, porque lo ofrendaste, cambió de dueño. Y lo diste de corazón para que Dios hiciera una obra en un lugar donde hay otra necesidad que tú desconoces. Y parece que Dios honró la ofrenda o honraba las ofrendas, inclusive la de Bernabé. De otra manera Ananías no hubiera muerto. Dice, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor?
He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. La mujer allá andaba, ¿verdad? Allá en el mercado, yo creo, y no supo lo que había pasado con su esposo. Y dice que como 3 horas después, ¿verdad? Llegó ahí a donde estaba el apóstol Pedro y la iglesia que había ahí, ¿verdad? Y entró, ¿verdad? Esperando, yo creo, ser alabada también. Y lo primero, ¿verdad? Llega con Pedro. Y Pedro, sabiendo, ¿verdad? No le dio la oportunidad. Le dio la oportunidad de que ella dijera, ¿sabes qué? No, la regamos. Queríamos, bueno, la vendimos en tanto, pero que deseamos ofrendar tanto. Hubiera estado bien, no hubiera pasado nada. Si hubieran dicho, ¿sabes qué? Vendimos en tanto la propiedad, pero ocupamos todo esto. No era necesario, nadie se los estaba pidiendo. Pero dijo, sí, la vendimos en tanto para recibir un pedestal, ¿verdad? Y que los pusieran en alta gloria, para que dijeran que eran espirituales. Y dice ella, ¿verdad? Que le contestó, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Nuevamente, la ofrenda es entre tú y Dios, no es entre tú y yo o tú y los ancianos. Cuando tú das tu ofrenda, o estás agradando a Dios o estás tentando a Dios, o estás... Hace mucho tiempo, ¿verdad? Cuando yo empecé en el cristianismo, yo sí ponía en mis cheques, ¿verdad? Cuando era diezmo, porque la carne dentro de mí, ¿verdad? Decía, oh, yo quiero que sepan que este es el diezmo, y le ponía ahí diezmo, ¿verdad? Hasta con letra mayúscula al principio. Y ya lo ponía en la cajita, ¿verdad? O donde fuera. Pero después, recordando inclusive este mismo pasaje, dije, nadie tiene que saber si es o si no es, o cuánto es, o cada cuándo es. Es entre yo y Dios solamente. Y si no puedo dar el diezmo, también mi Dios sabe. Y si es nada más una ofrenda y lo que sea, ¿verdad? Y desde ese entonces, ¿verdad? Nunca más pongo ni lo que es, ni cuánto es, ni para cómo, ni cada cuánto, ni cada... ¿Por qué? Porque es mi ofrenda que yo doy a Dios y que la doy de corazón cuando yo puedo darla. No cuando la gente me fuerza, no cuando quiero quedar bien, no cuando estamos en la mesa directiva. Ese es algo, ¿verdad?, que es personal entre tú y Dios solamente. Sabemos que hay, ¿verdad?, una bendición en el libro de Malaquías, ¿verdad?, que dice acerca de las personas, ¿verdad?, que traen la ofrenda a la casa de Dios y que hay bendición, ¿verdad? Y dice que Dios abre las puertas de los cielos, ¿verdad?, y derrama bendición hasta que sobreabunde. Entonces, dice que ella le dijo, ¿vendiste tanto la de ella? Dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dice, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? ¿Qué es esto de tentar a Dios? ¿Por qué estaba tentando, dice, al Espíritu Santo o al Espíritu del Señor? Tentar a Dios quiere decir que lo estás calando a ver qué tanta tolerancia te tiene. A ver hasta dónde Dios te permite. Cuando estás envuelto en un pecado, estás envuelto en malos hábitos y conoces la verdad y sabes que estás haciendo mal, pero permaneces y estás mirando hasta qué tolerancia te tiene Dios. Eso es tentar al Espíritu Santo. Y no sé, ¿verdad? Pero yo cuando me he encontrado en estas situaciones, usted no se vaya a sorprender que nunca me encuentro en estas situaciones, porque si un pastor o un líder te dice que no se encuentra, te está mintiendo y la verdad no está en ese lugar. Pero cuando yo me he encontrado en situaciones donde yo sé que no estoy agradando a Dios, ¿sabes por qué lo sé? Porque el Espíritu Santo me habla y me hace saber y me redarguye. ¿Para qué? Para que me arrepienta, para que me vuelva, para que regrese a Él. ¿Por qué? ¿Qué dice el libro de Hebreos 7:27?
Dice que tenemos un sacerdote, dice que intercede delante de Dios 24/7. Su sangre está delante del Padre 24/7 y está a favor de nosotros. Cuando estamos pecando, cuando nos hemos separado de Él, cuando pusimos las cosas del mundo como en primer lugar y no estamos haciendo lo que nos tocaba hacer. Así es de que eso es tentar al Señor. Y a Dios, ¿verdad? Parece que tenía un límite, ¿verdad? Para con Zafira y para con Ananías. Yo no quiero encontrar ese límite en mi vida. Yo no sé si tú lo quieres encontrar, pero yo no lo quiero encontrar. Yo no quiero saber hasta dónde puedo tentar a Dios. Ni siquiera tengo deseos de tentarle. Pero si me encuentro un día, no quiero saber hasta dónde le puedo tentar. Hasta qué tolerancia. Le dice, ¿verdad? ¿Por qué quisiste tentar al Espíritu de Dios? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti también. Pedro, ¿verdad? Pronunció el juicio de Dios. Como estaba hablando como profeta, porque sabía lo que habían hecho y por tanto porque tenía la autoridad de la voz de Dios en él, también le dijo, también a ti te sacarán y te van a sepultar los mismos hombres que sacaron a tu esposo. Y cuando escuchó eso, ¿verdad? Cayó muerta y la sacaron y toda la gente, ¿verdad? Que estaba ahí alrededor tuvo miedo por lo que había pasado. Dice, la sacaron y la sepultaron junto a su marido y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Miramos que después de la venida del Espíritu Santo, los apóstoles, ¿verdad? Eran personas que Dios usó muy poderosamente, pero muy, muy poderosamente. Dice el verso 12, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Dice que por mano de ellos, ¿verdad? Se hacían muchas señales y prodigios y que estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Cuál es el pórtico de Salomón? En el templo, ¿verdad? De los judíos había varios niveles, ¿verdad? El primer nivel era el pórtico de Salomón o el pórtico de los gentiles, que es donde venían todos los que no eran judíos, personas como tú y como yo, ¿verdad? Que somos de América. Para los judíos nosotros éramos menos, ¿verdad? No éramos santos, éramos inmundos para ellos en aquellos entonces. Entonces ellos, ¿verdad? Los apóstoles salían al pórtico de los gentiles de Salomón. ¿Para qué? Para predicar la palabra de Dios. Cuando la iglesia se juntaba para orar, se juntaba para traer una palabra de aliento, una palabra de exhortación, a alguna visión, alguna profecía. Para eso se juntaban, pero cuando la gente de la iglesia salía a predicar. A eso salían esa era la iglesia. Ese estilo, ¿verdad?, de iglesia se perdió hace muchos años. Si el día de hoy fuera la iglesia de antes, nosotros al salir de aquí, nosotros saldríamos, pero solamente a predicar. Y fuera todo lo que hiciéramos. Y cuando nos reuniéramos aquí, nos reuniéramos a orar solamente. A orar y a traer palabra, lo que Dios está haciendo en tu vida, a darnos ánimo los unos a los otros y a partir el pan, o sea, a ser participantes de la cena. Dice, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. La gente, ¿verdad?, que no era creyente tenía miedo estar cerca de los apóstoles, ¿verdad? No los juzgo, yo creo que yo también tuviera mucho miedo si sabía que algo así estaba pasando ahí, aunque mirara lo que hacían. Dice, pero el pueblo los alababa, inclusive a pesar de eso, dice, y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, dice, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas y muchos venían a Jerusalén
trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. La unción, el derramamiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles era grandísimo, ¿verdad? Aunque aquí no dice exactamente lo que pasaba cuando la sombra de Pedro pasaba por los enfermos, el último verso implica que cuando los apóstoles iban caminando por la calle, la gente salía a las puertas y ponía, ¿verdad?, a los enfermos, a los paralíticos, a los ciegos, a los que no podían ver, a los leprosos, a la gente que estaba desahuciada. Y como había muchedumbre de gente, esperaban que la sombra de Pedro pasara por encima de ellos, para que al pasar la sombra de Pedro fueran sanos. Y dice que gente con espíritus inmundos, ¿verdad?, gente endemoniada, todos eran sanados por los apóstoles. ¿Recuerdan lo que Pedro les dijo en el capítulo anterior? Que ese poder no venía de ellos personalmente, ni tampoco la compasión. Dice que la compasión y el poder venía de quien estaba dentro de ellos, que era Dios mismo, el Espíritu Santo en ellos. Cuando nosotros necesitamos a Dios, yo no sé si usted ha conocido a Dios lo suficientemente o ha estado expuesto a la verdad del Evangelio, pero cuando usted está expuesto a la verdad del Evangelio, usted va a ver milagros. Yo he mirado milagros. El primer milagro, yo creo que soy yo mismo. El simple hecho, ¿sabes de que no hay nada, no hay terapia allá afuera que cambie el corazón de una persona? Que no hay ningún doctor, ningún psiquiatra, ningún psicólogo que puede arreglar los problemas. Pero cuando Dios está en tu vida, Dios es el único. Dios es el único que puede cambiar tu vida. Dios es el único que puede restaurar tu vida. Como dijo un maestro, dijo, Dios es el único que puede salvarte de ti mismo. Y yo dije, sí es cierto. Dios es el único que nos puede salvar de nosotros mismos. Dios es el único que puede traer luz a los lugares oscuros de tu vida. Dios es el único que puede penetrar en donde están las tinieblas en tu vida. Tinieblas que pueden ser adicciones, tinieblas que pueden ser pecados, tinieblas que pueden ser rencores, tinieblas que pueden ser problemas o heridas por otras personas. Tinieblas que puedes tener en tu corazón causadas por otras personas y que las guardas dentro de tu corazón. Pero cuando dejas que la luz de Dios, la luz del Evangelio entre, Él puede contra todas esas tinieblas. Él traerá la luz y las tinieblas van a pasar. Solo cuando tú le permites a Él que su luz entre en tu corazón, que su luz entre en tu vida, es cuando las tinieblas desaparecen. Las tinieblas no van a desaparecer si tú no lo dejas entrar. Las tinieblas van a permanecer, el dolor va a permanecer. Pero cuando dejes entrar su luz, tú vas a ser sano, tú vas a ser sana, tú vas a ser restaurado, porque ese es el poder del Evangelio, ese es el poder de Dios en nuestras vidas. Y ese mismo poder, ese mismo amor te lo promete cada vez que lo necesites en tu vida. Cada vez que seas herido por alguien más, cada vez que seas lastimado por alguien más, cada vez que estés envuelto en pecado, esa misma luz te la ofrece Él cada vez que te acercas a Él, sin pagar ningún precio, sin dar nada a cambio.
solamente por acercarte a Él.